Muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la auditoría. Como todos ustedes conocen, la auditoría es una de las especialidades más importantes de la contabilidad y dicho sea de paso está dentro de la formación del contador público en todos los planes de estudio de todas las universidades del país y probablemente del mundo. Entonces, este tema, por ser importante, necesitamos trabajarlo muy bien y hoy día vamos a definir qué es la auditoría. La auditoría, a decir de algunos clásicos de la auditoría, por ejemplo, vamos a citar a Arthur Holmes y decir, ¿qué es la auditoría para Arthur Holmes? Arthur Holmes dice en su texto de Auditoría, Principios y Procedimientos que la auditoría es un examen crítico y sistemático de los estados y operaciones contables con el objeto de averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros de una empresa comercial, los mismos que deben presentar con la situación financiera en una fecha determinada. Acá quiero señalar algo importante. Los autores del siglo pasado establecían que la auditoría es un examen crítico. Nótese acá, por ejemplo, en este concepto, decir de Arthur Holmes que es un examen crítico. Y dice de las operaciones contables, ojo, solo de las operaciones contables, y además agrega de las empresas comerciales, ¿no? Crítico, operaciones contables, empresas comerciales. Por otro lado, por ejemplo, en el Diccionario para Contadores de Erich Köhler se establece lo siguiente. Dice Köhler que la auditoría es la revisión de exploración crítica que ejecuta un contador público de los controles internos fundamentales y de los libros de contabilidad de una empresa comercial o de otra entidad económica, antes de expresar una opinión sobre la corrección y confiabilidad de los estados financieros. De la misma manera, acá queremos citar que igual nuevamente habla de un examen crítico, de la evaluación crítica, de la revisión crítica que se tiene que hacer a los estados financieros de una entidad. Del mismo modo, vamos a citar también a otro texto importante que es de la Ley Orgánica del Sistema de Control, quienes manifiestan que la auditoría es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras de la empresa efectuado con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de evaluar, verificar y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones y recomendaciones. Podríamos citar una serie de textos, de libros, donde se define la auditoría. Sin embargo, de todas estas lecturas y de todas estas citas que acabamos de hacer, vamos a ir sintetizando algunas de ellas. Y hemos hecho un extracto donde establecemos que la auditoría efectivamente es un conjunto de exámenes. No es solamente un examen. ¿Por qué un conjunto de exámenes? Porque si nosotros nos ponemos a ver, la empresa tiene un organigrama, dependiendo si es grande o mediana o pequeña, tiene un organigrama donde hay diferentes órganos de gobierno, órganos de dirección, órganos de apoyo, órganos de línea, etc. Entonces, no podría ser un solo examen. Tienen que ser varios exámenes porque lo que vamos a evaluar es en general a toda la empresa. Es decir, a todas sus operaciones, a todos sus estados financieros, en realidad todos los órganos que comprende la empresa, que están en el organigrama, son materia de evaluación, son materia de auditoría, son objeto de la auditoría. Entonces, no es un solo examen, es un conjunto de exámenes, varios exámenes. De repente dicen, profesor Luis, ¿y cuántos exámenes? Varios. ¿Pero cuántos? Dependerá de la cantidad de órganos, de oficinas, de dependencias que tenga la empresa o la organización. Por otro lado, es importante enfatizar de que los exámenes tienen que ser objetivos, o sea, tienen que ser reales, tienen que ser comprobables. Es decir, en auditoría no se puede utilizar la subjetividad, no se puede suponer,
No se puede utilizar las frases quizás, quién sabe, tal vez, puede ser, más o menos. No. En auditoría es sí o sí, sí o no. Es dicotómica, ¿no? Si uno en auditoría ha comprobado, ha verificado objetivamente una situación real, una situación dada, entonces tiene que mostrarlo en el informe de auditoría. Es decir, no entran en auditoría las medias tintas, en otras palabras, ¿no? Entonces, por eso decimos que son un conjunto de exámenes, porque son varios, y además son exámenes objetivos, reales, es decir, ¿no? Verificables. Pero estos exámenes tienen que ser sistemáticos, es decir, son una secuencia de evaluaciones, son una secuencia de procesos que se tienen que realizar en auditoría. Y uno depende del otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, la etapa de planeamiento en auditoría es la primera etapa. Luego viene la etapa de trabajo de campo, luego tiene la etapa de elaboración de informes, etc. Entonces, no se puede hacer la auditoría de una manera desordenada. Tiene que ser de una manera sistemática. Es decir, 1, 2, 3, 4, tiene que haber un orden. Aparte de esto, en el concepto, en la definición que hemos elaborado, decimos que la auditoría son un conjunto de exámenes objetivos sistemáticos de toda la organización, o sea, de toda la gestión operativa y financiera. Porque la auditoría no solamente tiene que enfatizar la evaluación de las finanzas nada más. Sería muy sesgado, sería muy parcializado si solamente en auditoría evaluamos los estados financieros y punto, nada más, ¿no? Entonces, en la auditoría se tiene que evaluar toda la gestión de las organizaciones y también, obviamente, la gestión financiera. Pero, ¿por qué decimos de las organizaciones? O sea, evaluar la gestión operativa y financiera de las organizaciones. Porque mal hacen algunos autores en decir que solamente se hace auditoría de las empresas comerciales. Como hemos podido ver, por ejemplo, aquí en algunos autores que son muy connotados, son muy respetables, pero dicen, la auditoría solamente es para la empresa comercial. Y dicen, es un examen crítico. Bueno, acá me voy a detener un ratito para el tema de crítico. Era crítico el siglo pasado, cuando las auditorías eran una cacería de brujas, ¿no? Cuando entraban los auditores y en la empresa era sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque entraban y dejaban muertos y heridos. Ahora ya no es así. Ahora las auditorías son más proactivas, son más positivas, porque las auditorías se ejecutan a efectos de mejorar la calidad de los servicios de las organizaciones, a efectos de reducir los costos de las organizaciones, a efectos de maximizar las utilidades o la rentabilidad de las organizaciones. Ahora ya la auditoría no tiene la misma definición que el siglo pasado. Por eso acá ha dejado de ser crítico. Por otro lado, también es necesario enfatizar por qué en el concepto que nosotros extractamos ya no decimos que es la evaluación de las empresas comerciales. Porque la auditoría no solamente se hace a las empresas comerciales, ni siquiera solamente a las empresas. O sea, empresas, podemos decir empresas comerciales, empresas industriales, empresas de servicios, empresas extractivas. No solamente a las empresas. La auditoría es mucho más horizontal que eso. La auditoría se aplica a todo tipo de organizaciones, sean o no sean empresas. Por ejemplo, las instituciones públicas. Por ejemplo, las ONGs. Y otro tipo de organizaciones asociativas que sin ser empresas tienen que pasar por auditoría, ya sea por sus leyes orgánicas o ya sea por normas legales que establece el Estado peruano o simplemente porque sus estatutos así lo indican, ¿no? Entonces, tenemos que irnos sacando ese paradigma, ese cliché de decir la auditoría solamente es para empresas. No es así.
La auditoría es para todo tipo de organizaciones, sean o no sean empresas, ¿no? Entonces, y también tenemos que ir sacando ese plurito de decir que la auditoría es una evaluación crítica, porque no puede ser solamente crítica. La auditoría tiene que ser una evaluación que ayude, que fomente el mejoramiento continuo de las organizaciones públicas y privadas. Entonces, ya cerrando ya la definición de auditoría, es el conjunto de exámenes objetivos, sistemáticos, de toda la gestión operativa y financiera, toda, no solamente la financiera, toda la gestión operativa y financiera de las organizaciones, de todas las organizaciones, de cualquier organización. ¿Para qué? Para poder opinar. El producto final de nosotros los auditores es opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros y sobre la gestión integral de la organización. Los auditores no solamente debemos de opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros, sino sobre el genérico, integralmente, cómo ha caminado en ese ejercicio económico la organización, qué problemas ha tenido, qué carencias ha tenido toda la organización. Entonces, por eso que nosotros decimos, para finalizar este concepto, esta definición, que sí, efectivamente, lo que pretende una buena auditoría es opinar sobre la gestión operativa, sobre todo la gestión de la organización y sobre la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro concepto? Quedaría de la siguiente manera. Nuestra definición ya es tractada. No quiero entrar en controversia con los clásicos de la auditoría, pero quisiéramos extractar algo para estos tiempos. Entonces diríamos que la auditoría es el conjunto de exámenes objetivos, sistemáticos, ¿no?, de todo tipo de organizaciones, sean estas públicas y privadas, con el objeto de opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros y además sobre la gestión integral de las organizaciones. Muy bien, yo creo que con esta definición ya podemos ir avanzando en adelante el trabajo que nos toca hablar sobre auditoría. Nos vemos en el siguiente bloque.